Estás escuchando el podcast AV Comunidad. Hoy hablamos de cuando la cagué con un cliente. Muy buenas, te damos la bienvenida una nueva semana más a este podcast sobre la asistencia virtual. Somos Javi Santos y Esther Morote, asistentes virtuales, y juntos hemos formado AV Comunidad, donde puedes encontrar formación, recursos, plantillas y compañía para tu negocio y emprendimiento como asistente. Esta semana, si mi compañera no está... Perdón, he enfocado mal la pregunta. Esta semana mi compañera no está, así que os toca aguantarme una vez más a mí solo. Lo siento mucho por vosotras, os estoy avisando ahora al principio y así ya podéis, si queréis, darle a pasar, a borrar, a eliminar. Pero bueno, no eliminéis el podcast de vuestro podcatcher porque Esther volverá, ¿vale? Volverá algún día y estará aquí con nosotros. Así que nada, bueno, después de esta pequeña broma tonta, eso, deciros que hoy estoy grabando el podcast yo solo y se me ha ocurrido una cosa a la que llevaba cierto tiempo dándole vuelta y he dicho, bueno, venga, voy a empezarla y ya veremos si le damos un poquito más de desarrollo a esta idea. La idea es la siguiente. Perdón. Os cuento, yo siempre me gusta ser transparente y sabéis que aquí contamos pues de todo, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas. Y creo que también es interesante y aprendemos mucho de otras personas escuchando los errores que han cometido, ¿no? Alguna cagada que han tenido y cómo la solucionaron, que aprendieron de todo eso, ¿no? De hecho, yo fui una vez, esto a mí me gustó mucho porque fui una vez a un evento que se llamaba el Fuck Up Night, que básicamente era eso, ¿no? Eran 2 o 3 emprendedores, era rollo del mundillo de startup, que subían al escenario y contaban alguna cagada de alguna empresa que habían montado, algún proyecto que había ido mal, ¿no? Y es verdad que encima de esta gente pues era como todo muy espectacular porque era, pues montamos esto y levantamos 80.000 euros de financiación y entonces después no sé qué, no fuimos capaces de vender ni una camiseta y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces cosas de estas. Pero bueno, aparte de la anécdota, creo que queda guay eso, el ver que todo el mundo falla, que todo el mundo la ha liado alguna vez y qué aprendizaje sacaron de ahí, ¿no? Así que yo he pensado que podemos hacer lo mismo y hoy voy a empezar yo con mi ejemplo, pero además se me ha ocurrido como recurso extraordinario para estos días especiales en los que a lo mejor Esther no puede venir, porque hay días que los que Esther no viene, pero a lo mejor está un poco más planificado o yo tengo algo previsto de lo que quiero hablar y grabo el capítulo yo solo y hay veces que surgen imprevistos en los que, bueno, pues tengo yo que improvisar algún tema, ¿no? Perdonadme que justo hoy que estoy yo solo tengo la garganta un poco regular. Entonces decía que se me ha ocurrido que esto podría convertirse casi en una especie de serie en la que otras personas, gente de nuestra comunidad, gente cercana a nosotros, venga aquí a contarnos algunas de sus cagadas y oye, y podamos aprender todos de ellas. Quizás también podamos echarnos alguna risa y podamos aprender de ella, ¿no? Así que desde aquí os lanzo la propuesta, os lanzo el órdago de que, oye, si queréis, os invito a que grabemos estos episodios de la cagada de no sé quién, la cagada de fulanito, la cagada de menganita, y nos lo vamos dejando guardado aquí en la nevera y cuando alguna semana especial, por lo que sea, no podamos grabar, pues los vamos sacando y creo que puede estar guay. Así que, bueno, eso, si alguien se anima, cuando escuchéis este episodio, me lo decís, me escribís un correito, ya sabéis, somos @avcomunidad.com y lo vemos, ¿vale? Y lo agendamos para grabarlo y tenerlo ahí un poco en la nevera. Y dicho esto, pues bueno, voy a pasar entonces a contar mi cagada, ¿vale? Es probable que alguna vez o la haya contado o por lo menos la haya dejado caer o bueno, pero creo que nunca la he contado así con mucho detalle, creo. Y si es así, si no me acuerdo, pues lo siento, me disculpáis o vais o escucháis otra vez la historia si os apetece. Eh, Resulta que yo durante un tiempo, además en este episodio, o sea, evidentemente cuando vengan los invitados, si alguno se apunta, no voy a obligarles ni muchísimo menos
a que den nombres ni datos, ¿no? Lo que ellos quieran compartir, por supuestísimo. En este caso, pues yo lo voy a contar un poco así abiertamente y voy a decir nombres y todo, ¿vale? Y creo que no importa, no es una cagada mía y tampoco fue aquí, no hay nadie afectado, digamos, negativamente, salvo yo. Y entonces así lo cuento en la historia completa y no tengo que estar pensando, espérate, que digo esto, que digo lo otro, que no sé qué. Entonces, os cuento. Yo, esta es nos remontamos a la época de cuando yo trabajaba solo, ¿vale? O a lo mejor tenía alguien ayudándome, pero algún equipito pequeño, cuando estaba yo solo. De hecho, o sea, me refiero que no estaba todavía con Esther así mano a mano, ni muchísimo menos. Probablemente ya la conocía, pero eso, no trabajamos juntos a diario, ¿vale? Entonces resulta que durante una época yo estuve trabajando para Sabandijers, ¿vale? No sé si lo conocéis. Sabandijers empezó como un podcast que hacían Álvaro Sánchez y el otro chico, ¿cómo se llama? No sé qué Moral, pero no me acuerdo del nombre, disculpadme. No sé si sigue en activo, la verdad, el podcast. Y esa gente montaron además una comunidad, ¿vale? De buscavidas online. La verdad es que a mí me gustaba bastante el espíritu que tenían y la filosofía que tenían detrás del podcast y de la comunidad. Ellos venían muy del mundo del SEO, pero y eran eso, por lo típico que hacían, que si páginas nicho, que si un poquito de Black Hat y algunas cosas, pero bueno, en general lo que os digo, busca vidas online de montar un negocio así rápido en 4 días y tener una página aquí que me dé no sé cuánto extra y después había negocios también más serios, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la filosofía y tal. Y entonces ellos tenían una comunidad en la que ofrecían pues lo típico, cursos de formación, hacían sus directos, etcétera, etcétera, ¿vale? Mira, de hecho me estoy acordando de que seguro que sí que conocía a Esther en esta época porque precisamente yo les recomendé a Esther para que ella diera un curso dentro de Sabandijers. Entonces, bueno, me tienen contratado a mí, pues, para cosas, pues, como acabo de decir, ¿no? Pues, coordinar temas con los profesores, que los profesores mandaran los vídeos, subirlos a la plataforma, que se publicaran en su día, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en una de las ocasiones me pidieron que querían contratar publicidad en otros podcasts, que buscara ver opciones de podcast que les podía encajar para su nicho, a ver cuáles ofrecían publicidad y tal, ¿no? Entonces yo me puse a buscar varias opciones y tal, y entre ellas salieron, obviamente, que yo también lo conocía y era seguidor suyo, la opción de los podcasts que hacía Emilcar, ¿vale? Emilcar, que se llama Emilio Cano, es uno de los pioneros del podcasting en España, uno de los primeros que empezó a hacer podcast, y él tiene, aparte de varios podcasts que hace él mismo, tiene una red de podcasts que hace incluso otras personas y de temas muy diferentes, ¿vale? Hay podcasts que son varios amigos hablando, hay podcasts él tiene un daily, un podcast diario, después tiene otras cosas específicas ha hecho podcast sobre canto medieval, me parece que es lo que a él le gusta, no, perdón, como música renacentista, no, me vaya a perdonar exactamente el detalle de la música que él hace, que es director de coro, tiene un podcast con su coro, en fin, tiene podcast de todo, ¿vale? De muchas cosas. Total, que yo contacto con Emilio y le pregunto y me pasa un documento con las tarifas de publicidad dependiendo de cada uno de los podcasts, ¿no? O por lo menos de los que él ofrece publicidad o de los que él hacía, no lo sé. Pero la cuestión es que había una lista de varios, ¿no? Total, que yo le paso la lista a los compañeros de Sabandiger y, y la miran y bueno, creo que me preguntaron algo de, oye, ¿y esto qué incluye? ¿Y este otro cuándo sería? En fin, algunas cosas. Y entonces hubo ahí un cierto movimiento de emails preguntando cosas para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto. Total, que llega un momento en el que me dicen, vale, pues venga, vamos a contratar, vamos a hacerlo, ¿vale? Y yo, pues, tenía en mente que me habían dicho que íbamos a contratarlo con el podcast tal, con el... No, es que no me acuerdo exactamente cuál era la opción, ¿vale? Entonces no voy a decir los nombres porque a lo mejor no era de ese. Pero bueno, me dicen que lo vamos a hacer con el podcast tal. Y entonces yo contacto con Emilio y le digo, pues nada, Emilio, que sí, que me lo han cerrado y tal y que vamos para adelante. Y me dice, pues mira, justo esta tarde o mañana por la mañana
grabo este episodio. Si me dices el texto y no sé qué y las cosas que queréis anunciar, pues lo hago ya del tirón y ya después pues os paso la factura y tal, como ya hemos dicho que ok y tal, pues ya está, ¿no? Digamos que lo adelantamos porque es que justo grabo esta tarde. Y entonces yo le digo, venga, vale, pues para adelante, vamos, toma, mira, este es el texto, esto no sé qué, esto no sé cuánto, para arriba, para abajo, va, muy bien. Y además eso decía, lo grabo ya y esto sale, pues eso, si grabo esta tarde o mañana, pues esto sale, pues no sé si era eso, mañana o pasado o el lunes, no lo sé, pero era ya como muy inminente, ¿no? Y entonces dijimos, venga, pues perfecto, me dicen los de Saban, dije que para adelante y vamos para adelante. Total, que nada, que Milcar graba su podcast con nuestra publi, la tal, lo hace estupendamente como siempre. Y ya cuando sale el episodio me dice, pues mira, aquí está vuestro episodio publicado y tal. Y aquí lo tenéis. Total, que yo lo escucho, genial, se lo paso a los de Sabandiger y nada, ellos lo escuchan y me contestaron que, bueno, que guay, que les parece bien, que la publicidad guay y tal, pero que ese no era el podcast en el que ellos habían decidido salir o publicitarse, ¿no? Y en ese momento a mí se me para un poco todo, yo como que no, si habíamos hablado de varios y tal, pero me dijisteis, no, no, te habíamos dicho este otro, ¿no? Total, que yo me pongo a mirar el hilo de los emails y efectivamente tenían razón, me habían dicho otro podcast y, y yo la había liado. Y yo, pues no sé en qué momento, no sé por qué exactamente, me quedé con que el que querían patrocinar eran el podcast número 1 y en realidad en todo momento estábamos hablando del podcast, o ellos estaban hablando del podcast número 2, ¿vale? Y bueno, claro, ahora teníamos un problema porque el episodio ya estaba grabado y emitido. Ni siquiera era que bueno, lo he grabado, pero bueno, pues bórrale esta parte y le grabas otra publi o lo que sea, otro intro y lo puedes arreglar, ¿no? Sino que ese podcast ya estaba emitido, con lo cual ya no se podía volver atrás. Yo no le podía decir a Emilio, oye, mira, que es que me he equivocado, ¿no? Que, bueno, evidentemente se lo dije, le dije, mira, había un error, no sé qué, y no nos referíamos a este podcast, sino al otro. Pero, claro, entendía que eso ya, eso, no podíamos hacer nada, ¿no? Así que, bueno, después de darle un poco de vueltas, pero en realidad tampoco mucho, porque creo que la solución, pues en este caso está bastante clara y es, pues, ser responsable, asumir mi propio error y decir que era yo el que iba a asumir el precio de publicidad de ese podcast, ¿vale? Claro, o sea, es que creo que es lo más justo y lo más lógico. Entiendo que no todo el mundo podrá hacerlo, o a lo mejor otra gente podrá buscar otras soluciones, o no lo sé. A mí en el momento, desde luego, eh, fue lo único, lo que pensé y lo único que yo veía realmente justo, ¿no? Porque, claro, los de Sabandíger no tenían que pagar la publicidad de un sitio en el que no habían elegido estar y Emilcar no tenía por qué dejar de cobrar una publicidad que había emitido, grabado y emitido, ¿no? Entonces, como eso, la culpa, además estaba claro en el mensaje que me habían mandado y tal, porque si no hubiera sido así, pues lo hubiéramos podido hablar de alguna manera y buscar otra alternativa. Pero cuando yo revisé los mensajes y tal, vi que efectivamente la culpa había sido mía, ¿no? Así que entonces le dije eso, le dije que, bueno, que yo pues iba a asumir el coste de esa publicidad. Ellos pagarían lo mismo que estaba previsto y se grabaría su publicidad en el podcast número 2 en este caso, y que esta del podcast número 1 pues la iba a pagar yo y nada, se quedaba hecha para ellos, ¿no? Porque, ¿qué le vamos a hacer? Si hubiera sido que hubiéramos reservado el espacio, pero todavía no estaba grabado, no sé qué, aunque Milcar hubiera dicho, oye, no, no, pues esto ya me habéis dicho que sí hay que pagarlo, yo lo hubiera aprovechado para mí y hubiera dicho, bueno, pues vamos a hacer una cuña publicitaria para mi empresa, para mi servicio. Pero claro, es que ya estaba grabado. Así que, bueno, así quedó la cosa. Yo, evidentemente, aboné la factura correspondiente, perdí ese dinero, probablemente ese mes me salió bastante mal a pérdida o probablemente varios meses porque, bueno, en aquella época ya os digo, era todavía pequeñito y no facturaba quizá mucho, pero bueno, yo considero que es lo que tenía que hacer y punto. Y creo que mi criterio profesional y mi, no sé, fiabilidad
en ese sentido estaba por delante del dinero que me costara, ¿vale? ¿Qué pasó con todo esto? Pues bueno, que la verdad es que el trato con la gente de Sabandíger fue muy bueno y incluso me llegaron a decir que me agradecía mucho, por supuesto, el comportamiento, ¿no? O la decisión que había tomado y que además había reforzado la confianza que ellos ponían en mí. Porque no había echado el culo atrás, no había intentado colársela de alguna otra manera. Por supuesto, fui transparente desde el principio y además, pues eso, asumí el error económicamente, con lo cual ellos me dijeron que, bueno, que lo que en principio había sido un error y que todo el mundo puede tener un error, pues eso se había convertido en un motivo de aumentar la confianza que tenían en mí porque sabían que, oye, que yo estaba ahí detrás y que si pasaba algo pues iba a responder, ¿no? En este caso había sido económicamente, pero entendían que de otras maneras también, ¿no? Y si me equivocaba o lo que sea, pues yo iba a solucionarlo. Así que, bueno, esta es la historia de cómo convertí una cagada en un, no sé, un aumento de la confianza que me costó dinero, me costó caro, pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que siempre se dice que, bueno, que al final los problemas que se arreglan con dinero no son problemas tan graves ni tan serios. Pero bueno, la verdad es que sí, para mí fue un palo bastante duro económicamente y ya está. Y así fue como lo gestioné porque entendí que así tenía que ser, ¿vale? Y ya os digo, ya está, esto es un poco lo que yo quería contar, contaros que cualquiera de nosotros ha metido la pata muchísimas veces. Esta es una de las mías. Espero que este no falle mucho y tener que contar más miserias mías, porque si no, esto va a ser un poco la ruina. Vamos a ser el podcast hermano de la ruina. Y nada, nada, espero que, como he dicho antes, que os animéis, que vosotros también queráis contar alguna anécdota, alguna historia de alguna cagada que hayáis cometido, porque creo que eso, que nos puede hacer aprender y además cuando vengáis vosotros a contarla, pues la vamos a hacer un poco así en formato entrevista y con un poco de suerte hasta nos echamos una risa, ¿vale? Hoy quizá pues no ha habido tanto juego porque estando yo solo pues es más complicado. Pero bueno, espero que, eso, que os haya resultado interesante esta anécdota y que podáis aprender algo de ella. Y por mi parte, nada más. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y si te ha gustado, pues no olvides suscribirte a tu podcast favorito y dejar tu comentario 5 estrellas. Y ya sabes que puedes escribirnos a somos@aovecomunidad.com con cualquier sugerencia, idea o carta de amor que quieras mandarnos y que os animéis a venir a contar aquí vuestra cagada, que de verdad que no pasa nada, que nadie se va a comer a nada, a nadie. Podemos pasar un rato divertido, aprender todos y quitarnos un poco esa, esa máscara de delante, ¿no? Y aprender que todos somos humanos. Así que nada, te espero por aquí la próxima semana. Adiós.